Hola, mi nombre es Alejandro y voy a explicarles cómo calcular la resistencia equivalente y la corriente para un circuito en paralelo y en serie. Entonces vamos a empezar para un circuito en serie. Para el circuito en serie vamos a tener una fuente de alimentación, va a ser una batería de 9 voltios. Vamos a contar con una resistencia de 2 kilo ohmios, 3.3, 2 y 5.5 kilo ohmios, como se puede ver en la figura en el circuito. Entonces, para hallar la resistencia total o resistencia equivalente, se tiene que sumar en serie los valores de las resistencias. Al sumar los valores de las resistencias nos da que la resistencia total va a ser de 12.8 kilo ohmios. Entonces, para realizar la medición de la intensidad de la corriente, lo único que vamos a utilizar es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que para hallar la intensidad de la corriente nos dice que es el voltaje sobre la resistencia total en este caso. El voltaje ya sabemos que es de 9 voltios y la resistencia total es de 12.8 kilo ohmios. Al realizar esta operación nos da que la intensidad de la corriente va a ser de 0.70 por 10 a la menos 3 amperios. Hola, soy Felipe. Voy a explicarles la simulación sobre los circuitos serie y paralelo para medir voltaje y corriente. Buenas tardes, mi nombre es Felipe y vamos a hacer la práctica de medir la suma de resistencias en serie, en paralelo. Aquí tengo un circuito en serie. Entonces vamos a empezar a colocar pues el multímetro para medir la resistividad en las resistencias. Entonces en la escala ponemos la escala de ohmios, como pueden ver acá. Nos ponemos 20K como máximo y prendemos el multímetro que esté en corriente directa. Entonces acá vamos a ver cómo se suman las resistencias en serie. Pues en realidad se suman sumando los valores de la resistividad a cada resistencia. Entonces vamos a verificar en el multímetro cuánto es el valor de cada resistencia. Entonces tenemos 2 de 2K, una de 3.3 y una de 5.5K. Entonces vamos a comprobar los valores. Como pueden ver, en el multímetro nos marca 2K para la primera, para la segunda nos marca 3.3 aproximadamente, para la tercera también es de 2K y para la última de 5.5K. Como estamos viendo, entonces los valores de la resistencia es de 2.2, 3.3, 2.2 y 5.5, perdón. Y la suma sería la suma de todos los valores. Entonces aquí vamos a comprobar en el multímetro que la suma da 12.7K de resistencia. Entonces acá continuamos, vamos a medir entonces la corriente para nuestro circuito en serie. Pues que en realidad pues la corriente que entra es la misma que sale, entonces no debería variar en el circuito. Entonces para el circuito en paralelo nos dio 0,98, pues para en serie nos debía dar igual. Entonces medimos el amperaje y nos da de 0,94 novenos, que era más o menos lo que daba en paralelo. Ahora vamos a hallar la resistencia equivalente y la intensidad de la corriente para un circuito en paralelo. Para este circuito en paralelo vamos a tener exactamente los mismos valores de cuando hallamos la intensidad de la corriente y la resistencia equivalente del circuito en serie. Entonces vamos a tener la fuente de 9 voltios y vamos a tener resistencia de 5.5, 2, 2 y 3.3 kilo ohmios. Para hallar la resistencia equivalente en un circuito en paralelo se halla de la siguiente manera: es 1 sobre la resistencia equivalente. Como es un circuito en paralelo, para poder hallar esto no se suman como en el serie, sino que se hace 1 sobre el valor de la resistencia. Entonces esto nos queda que va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 más 1 sobre la resistencia 4. Al desarrollar esto nos queda de la siguiente manera: esto va a ser 1 sobre 5.5 más 1 sobre 2 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3.3. Luego lo que se hace es hallar el mínimo común múltiplo
que es 72.6, y se sumen los respectivos numeradores de cada una de las resistencias. Al resolver esto, nos da que esto es igual a 1 sobre 1.48 y al operarlo nos da el valor de la resistencia equivalente, que sería 0.67 kiloohmios. Para hallar la intensidad de la corriente vamos a aplicar la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje para este ejercicio es de 9 voltios sobre 0.67 kiloohmios. Esto nos va a dar un total de 0.0134 amperios. Esta es una manera de desarrollarlo. La segunda manera de desarrollarlo y hallar la intensidad de la corriente para el circuito es hallar cada una de las intensidades de las resistencias y luego sumarlos. Entonces acá vamos a aplicar exactamente la misma ley de Ohm. Solamente que en lugar de colocar la resistencia equivalente se irá colocando cada una de las respectivas resistencias para después sumarla. Entonces para la primera resistencia va a ser igual a 9 sobre 5500. Se puede colocar 5500 o se puede colocar como 5.5K, que K corresponde a 1000 ohmios. Entonces, resolviendo esto nos da que para la primera resistencia la intensidad de la corriente es de 0.0016 amperios, para la segunda es igual a 0.0045 amperios, para la tercera es igual a 0.0045 amperios, porque los valores de la resistencia son iguales, y para la cuarta va a ser igual a 9 sobre 3300 ohmios, y esto va a ser igual a 0.0027 amperios. Como lo mencioné anteriormente, para hallar la intensidad total, lo único que se van a hacer es sumar la intensidad de la corriente para cada una de las resistencias. Entonces simplemente reemplazamos los valores hallados anteriormente y los sumamos. Y esto nos da un total de 0.0133 amperios. Si nos fijamos, este resultado es exactamente igual al que hallamos anteriormente hallando la resistencia equivalente y operándolo con el voltaje del circuito. Bueno, entonces seguimos. Aquí vamos a hacer la suma de resistencias en paralelo, que como vimos es 1 sobre el valor de la resistencia sumando cada una de las resistencias. Pues como decíamos, tenemos de 5.5K, 2K, 2K y 3.3K. Entonces al tomar la primera resistencia ya tenemos la suma total en el multímetro, que es igual a 0.6K de resistencia, kilo ohm, y lo comprobamos pues sumando cada una de las resistencias, 1 sobre la primera, 1 sobre la segunda, la tercera y la cuarta, lo cual nos da 0.6K. Entonces acá vamos a hacer la práctica de la ley de Ohm, donde le aplicamos un voltaje a unas resistencias en serie en paralelo y vemos cómo varía el voltaje y la corriente. Entonces tenemos una pila en este caso de 8.7 voltios, como podemos ver en el multímetro. Entonces acá vamos ahora a medir la intensidad de la corriente en este circuito en paralelo, el cual tenemos que la resistencia equivalente es de 0,6K y el voltaje es de 8.7 voltios. Entonces eso nos va a dar que la corriente en el circuito en paralelo más o menos es de 0,93 miliamperios. Y como podemos ver, pues la corriente tampoco nos va a variar en ninguna de las resistencias, por lo que está en paralelo. Bueno, aquí tenemos la simulación del circuito. Vamos a medir la corriente de este circuito. Nos dice que a cada resistencia hay una corriente de 1,5 amperios. Y para el voltaje en cada una de las resistencias de 8,98 voltios para este circuito en paralelo.